Co obxectivo de dar visibilidade a todas as entidades que dende diferentes ópticas loitan contra a dor física e emocional, tivo lugar en Santiago o sábado 3 de outubro a primeira carreira popular Todos Fortes contra a Dor. Organizada pola Liga Reumatolóxica Galega e a Rede Española de FM, SFC e SQM. O escenario elixido foi na Alameda, preto do campus universitario. Houbo dúas formas de participar. Na primeira, aqueles corredores que queiran correr de forma oficial a través das categorías da Federación de Atletismo, 5 km. E a segunda, nunha andaina festiva na que os participantes iban disfrazados de superheróis. Ás 6 da tarde, hora prevista para a primeira carreira, todo estaba disposto. Previamente instaláronse carpas con camisetas, puntos informativos de asociacións de pacientes, así como un panel para que os asistentes poidesen inmortalizar o seu paso por esta actividade solidaria. No plano deportivo, desde as 6 da tarde foronse dando as saídas ás diferentes categorías. Así podemos ver as victorias de Ceitia Rozas en Escolares A e de Carol Santos en Escolares B. Os participantes na carreira absoluta tiveron que dar dúas voltas ao circuito de 2,5 km, que discorría polo campus da Alameda ata completar os 5 km previstos. O primeiro en meta foi Amador Pena do Noitebra, seguido de Jesús Rendo e de Diego Alonso do Millarraño. Amador Pena dedicámonos unhas palabras. Estamos hoxe aquí en Santiago na carreira contra o dor, correndo pola Alameda, nun entorno onde normalmente moitos de Santiago solemos entrenar. Bueno, animarvos a todos a participar nese tipo de probas solidarias, xa que por mala sorte hoxe éramos pouquiños participando e sempre hai que axudar neste tipo de eventos. Bueno, puiden ganar a carreira, que nun caso así como este hoxe o de menos, participar cos compañeiros e apoiar estas iniciativas solidarias. Moitas gracias. En mulleres, primeiro posto para Patriz Viadel, coa que tamén podemos falar tras a súa chegada a meta. Hola, me llamo Patricia Viadel Turiáñez Sobá y bueno, yo llevo muchas carreras ya corridas y esta carrera solidaria doy las gracias al público que me ha animado durante toda la carrera. No ha sido de las más duras, pero también ha sido complicada y bueno, pues muchísimas gracias a todos y gracias por animarme para que pudiera resultar la vencedora. Gracias. José Leo, xerente da Liga Reumatolóxica, fálanos sobre esta iniciativa. Hola, buenos días, soy José León y gerente de la Liga Reumatolóxica y hemos organizado esta carrera popular con un objetivo. 100 ciudades en Europa están organizando actos en contra del dolor. Nosotros hemos decidido aquí en Santiago, hoy el 3 de octubre, organizar una carrera popular con el objetivo de dar visibilidad al dolor crónico. Y no solamente al dolor crónico, sino también al dolor psicológico, al dolor de las familias cuando hay una persona que tiene una dolencia. Hoy estamos aquí con otras asociaciones, con Alter, estamos también con una asociación de fibromialgia y el año que viene vamos a estar muchísimos más. Damos gracias al Concello de Santiago por su colaboración, a la Federación de Atletismo. Damos también muchas gracias a otros promotores como Grunenthal, Coca-Cola, Corte Inglés, Eroski y muchos más que ahora no me voy a acordar. También darle gracias a la Consejería de Sanidad, al Concello de Santiago, que creo que ya lo dije, y objetivo, disfrutar de un día, conseguir fondos para proyectos sociosanitarios, pero ante todo, dar visibilidad al dolor. Y esto es todo lo que me gustaría transmitir. Con motivo da carreira Fortes contra a Dor, quixemos falar con Suso Silva, xuíz en activo, pero que nesta proba solidaria atravese co micro e exerce de locutor. Falamos con el sobre as súas distintas facetas de xuíz, locutor e da súa implicación nas probas solidarias. En primeiro lugar, preguntámoslle sobre o papel do locutor nas probas en ruta. Bueno, es que hay dos vertientes, hay dos tipos de locutores, o sea, el que es profesional y el que está relacionado con el deporte. Evidentemente, al margen de tú informar lo que está pasando, es animar a los atletas, animar al público,
vamos, hacer un poquito más llevadera entre salida y salida, las llegadas, las entregas de premios que se eternizan a veces, hacerlas un poquito más monótonas. Agilizar e dinamizar las pruebas. A nosa seguinte cuestión sería como sendo o xuiz exerce de locutor de maneira habitual. La verdad es que empecé como juez, pero a ver, el juez en una carrera popular, trabajo en sí como juez de atletismo, tiene muy poquito, entonces te aburres muchísimo. Y yo lo que quiero es trabajo, dinamizar, y es lo que me llevó de ser juez de atletismo a ser speaker en las competiciones. Falamos con él sobre a súa particular forma de facer a locución. La verdad es que estar todos los días con los atletas, los ves en el estadio, los ves en las pistas, los ves en las carreras populares, y lo que te lleva a hacer la megafonía de la manera que la haces es lo que ellos te dicen, lo que ellos te piden, lo que ellos quieren. Al final es una palabra de ánimo, es acordarte de su nombre cuando entran en meta, es animarlos a lo largo del recorrido, y es un speaker profesional que solo se dedique a hacer megafonías, sea de los actos que sea, no lo lleva a las pistas, no lo lleva a las pruebas. Esa es mi manera de pensar, vamos. Suelo bromeo, dinamizo la prueba, porque al final hay 4 aplausos, llegan los primeros corredores y ahí se acabó. No, yo quiero que aplaudan desde el primer corredor hasta el último. Siempre digo que el atletismo es diferente, que aquí se aplaude al que pierde como al que gana, incluso más que al que gana, porque es lo que yo siento. A pregunta de canto leva metido no mundo do atletismo, esta foi a súa resposta. La verdad es que yo creo que debo llevar como 13, 14 años. Yo empecé antes del Campeonato del Mundo Universitario, en el montaje. Eso, lo que me gusta es trabajar. No me gusta estar en una escalera de llegadas o una escalera de cronos y estar ahí 4 horas o 5 horas. Entonces me metí en el atletismo a través de eso y fui probando en todas las cosas. Entonces yo soy de los que digo, a mí dame un crono de llegadas y una carpeta y dejo el atletismo. Y voy buscando cosas dentro del atletismo que me llenen y que yo pueda aportar al atletismo cosas. Que en sus momentos fui delegado de jueces de Santiago, como soy, muevo a la gente, involucré a mi mujer, involucré a mi hija, tengo primas, o sea, sobrinas que son voluntarias, o sea, que al final Suso, Silva y familia hacían casi una prueba. Por suposto, interesámonos sobre a súa vocación solidaria. Yo, para la gente que me conoce de Santiago, saben cómo soy, saben mi manera de pensar, saben mi... la verdad es que yo empecé la parte solidaria, bueno, parte por mi trabajo, que fui monitor en Proyecto Hombre durante muchos años, y aparte de eso, pues ahora organizamos aquí, la gente que lo conoce, es la Cena del Paluso, que es para la gente sin hogar y sin recursos y que se encuentre solo durante las vacaciones, Navidades y Nochebuena. Organizamos una cena en Santiago y una comida, y todas las pruebas que son solidarias a mí siempre me movieron y me moverán hasta que la salud me respete, que poquita me queda. Para finalizar, estas foron as súas palabras. La verdad es que hay que animar a la gente que sea solidaria, que asista a las carreras como público. Al final es eso, del llegar el cariño a los atletas cuando llegan a meta. Puedes venir de cualquier manera y puedes colaborar de cualquier manera. En estos momentos ahora se están haciendo cursos para jueces territoriales en toda Galicia. En cualquier delegación, llama a cualquier delegación, hazte juez, que te mueva el atletismo como a mí. O sea, habrá gente que vaya a buscar otras cosas, pero compañerismo, amistades, valores y compañía.